Bienvenidos a una nueva edición de Lo Justo y Necesario aquí en El Periodista TV, como siempre transmitiendo por nuestro canal de YouTube con interesantes invitados. Hoy tenemos a un diputado de la República, Tomás Hirsch. ¿Cómo estás, Tomás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, Tomás, contento de estar acá. Me alegro. Tomás, como todos saben, fue candidato a la presidencia en dos oportunidades, ¿no? En dos oportunidades. Dos oportunidades. Sí. Es militante del Partido Humanista, fue presidente del Partido Humanista, fuiste embajador, épocas que quizás no puro ex de esta cuestión. Bueno, pero hoy eres diputado. Así es. Llegaste finalmente. Finalmente, costó mucho y la verdad es que llegamos, yo diría, por tres motivos. Por un lado, por perseverancia. Por otro lado, porque construimos un acuerdo amplio que es el Frente Amplio. Y sin duda una cuestión fundamental es el cambio del sistema electoral, más el deterioro de todo el sistema político tradicional. O sea, yo te diría, lo que pasó en la concertación, todo su involucramiento en los casos de plata y política, Soquimich, Penta, Corpesca, todos esos casos, yo diría que ayudó a su desprestigio, mientras al mismo tiempo se iba formando el Frente Amplio. Bueno, el resultado de todo eso es que finalmente estamos en el Congreso, pero además no solo, y eso es parte de lo lindo. Sí, pues hoy tienen más de 20 representantes, 21 son, ¿no? Bueno, 20 en la Cámara de Diputados y uno en el Senado. Así que un lindo equipo. Ahora la gente se está preguntando y dice y comenta, ¿no? Fue bueno que llegaran. Airearon la política, sí. Es una nueva mirada. Generalmente hay una tercera opinión en este binominalismo al cual nos habíamos acostumbrado, pero en lo personal, ¿valió la pena llegar? Valió la pena, siempre es un término muy particular. Yo estoy muy contento de estar en el Congreso. Tiene de todo, ¿verdad? Un par de programas, tendríamos que hacer una serie así de esas tipo Netflix, porque tiene cuestiones surrealistas, tiene cosas monstruosas, tiene días que uno siente que está perdiendo el tiempo y está discutiendo secundariedades que se eternizan, pero también tiene la sensación que hay cosas y hay momentos en que resuelves temas que están pendientes hace mucho tiempo. Te doy un ejemplo bien raro. En la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, en la que estoy yo, vimos un proyecto de ley que eliminara un impedimento que había para la mujer para contraer segundas nupcias, que venía del 1800 y tanto, no sé, 1870 creo, que decía que una mujer que se separaba no podía después contraer nupcias por 300 días porque eventualmente podía estar embarazada y de quién era el hijo y todo ese tipo de cosas. Bueno, eliminamos eso del Código Penal en nuestro país, el civil. Luego, otro proyecto. Habían privilegios especiales para autoridades eclesiásticas en este país. Todavía tienen una serie de privilegios, más de los que deberían tener, de hecho. Uno de esos es que cuando eran acusados y querían investigarlo en la fiscalía, ellos tenían derecho a fijar su domicilio. Bueno, les quitamos ese privilegio. Así siguiendo, hay muchos proyectos que a veces son poco visibles, pero que van cambiando algunas situaciones. Y hoy día ese mundo de los estamos legislando muchos temas que tienen que ver con igualdad de derechos de las mujeres, con los derechos de los niños, con la adopción homoparental. Entonces, cuando tú avanzas en eso, dices, esta cuestión tiene sentido, es interesante. Es decir, hay un espacio, porque generalmente la crítica es que como es un régimen tan presidencialista, solo se avanza en aquello que le interesa al gobierno. Pero tú dices que buscando se puede encontrar y trabajando se puede hacer. Mira, yo no estuve en el Congreso antes, pero claramente lo que todo el mundo comenta es que la llegada de 94 diputados y diputadas que llegan por primera vez al Congreso, más todo lo que significó la salida de muchos de los que estuvieron involucrados en situaciones irregulares, le ha cambiado bastante la cara. Hay mucha más gente joven, hay más mujeres, hay representantes de los pueblos originarios, hay varios que vienen del mundo de la cultura, el mismo Florcita Motúa, varios más, el Amaro. Entonces también la cara del Congreso ha cambiado. Y por otra parte te diría que se han reorganizado varias cuestiones en su interior que hacen que haya mucho más fiscalización que antes, mucha fiscalización de cómo se usan los recursos. Tú sabes que, por ejemplo, yo siendo diputado no veo un peso para todos los gastos que hay que realizar. Antes le pasaban unos cheques, no sé, 4 millones para gastos operacionales, 6 millones para gasto personal. Nada de eso hoy día existe. Entonces, está mucho más regulado, está mucho más transparente. Hay informaciones al minuto de cómo se vota, de cuáles son las indicaciones que cada un diputado presenta, si está o no está en sala, cuántos minutos de atraso tiene, si va a las comisiones o no va. Y desde ese punto de vista yo creo que lo ha hecho bastante más
cercano a la ciudadanía. Todavía la mala fama es ¿Y horrible. Eso te iba a preguntar. ¿Y qué pasa que todas estas cosas salen poco? Salen poco. El otro día me decía el secretario del Congreso, y esto que voy a decir capaz que nadie lo va a creer, pero que después de todos los cambios que se hicieron en un estudio que se hace en los congresos de todo el mundo, salió como el 5º congreso con más transparencia hoy día en el mundo. Lo cual, claro, uno lo comenta acá y la gente te dice, no, sale, ¿de dónde saca eso? Ha cambiado mucho, pero informar eso es muy difícil, y que cambie la imagen de la gente es más difícil. Mira, se había decidido, por ejemplo, que no se iba a trabajar el 20 de septiembre. Bueno, nos sacaron la cresta por eso. Porque, bueno, pero ¿cómo van a tener un día feriado cuando todo el resto de los chilenos y chilenas trabajan? Tiene toda la razón la gente. Nosotros alegamos y volvimos a convertirlo en un día de trabajo más que el día 20 toda la última semana de septiembre. La semana pasada se cambió el día jueves por el día lunes. La gente alegó y dijo, bueno, pero ¿cómo se están tomando el jueves sándwich porque el miércoles fue feriado? En realidad hay muy mala comunicación en ese sentido, porque el lunes se hicieron 2 sesiones en vez de una. Pasa. Un problema de comunicación. No, y un problema de mala fama bastante ganada, porque la verdad es que la cantidad de irregularidades que han habido en el pasado... Mira, yo todavía lo veo, si todavía hay diputados de los más antiguos que te salen con el cuento de la dignidad parlamentaria, te salen con unos discursos el cuento de la corbata famosa. Bueno, el cuento de la corbata, o cuando uno ve a Urrutia, este diputado de la ultraderecha... Ojo que ahora una acusación constitucional puede ganar con el voto de él, ¿eh? No, yo creo que la acusación constitucional va a ganar independiente de él, y que lo que él diga, haga, opine de su show son de una irrelevancia total, absoluta. Creo que sus bravuconadas, la verdad es que no le interesan a nadie a esta altura. Pasa en la comisión de ética, cada 2 días hay que anunciar que va a la comisión de ética. Yo soy jefe de comité, me toca estar en esos debates, y el tipo, la verdad es que tiene un nivel de violencia que es bien impresionante, de intolerancia. Así que lo que él diga o haga sobre la acusación, poco importa. El tema es que él está ahí, representa un sector de la población chilena que lo vota y que no está dispuesta a cambiar, parece, su pensamiento respecto a la dictadura y todo lo que vino después. Sí, y que es preocupante porque no lo vota solo a él. Ojo, que Kast, José Antonio, tuvo, ¿cuánto? Un 8%, algún porcentaje por el estilo, que habla de un sector importante, no menor, y no hay que minimizarlo, que empieza a tomar esta postura neofascista, de ultraderecha. Cuando yo veo una encuesta en la cual un porcentaje enorme de jóvenes, creo que fue un 60 y tanto %, dice que no ve con malos ojos que en Chile pudiera haber una dictadura o gobierno militar, no sé exactamente cómo era la pregunta, y que no valoran lo que significa la democracia, es muy preocupante. A su vez, dicho eso, nosotros los humanistas somos los que decimos que en Chile no hay una verdadera democracia, de ninguna manera. Hay una democracia que es formal, pero que no es real. No hay verdadera capacidad de decisión de la ciudadanía. ¿Y qué falta para una democracia real? Falta, por ejemplo, el proyecto de ley que yo voy a presentar el día 12, me parece, o 10 de septiembre, que permite que los plebiscitos comunales se puedan realizar con un menor quórum para que efectivamente incidan en lo que pasa en la comuna, que no haya que poner tantas trabas para que la gente pueda tener participación. Falta, por ejemplo, que haya una ley de urgencia ciudadana. Hoy día la urgencia las pone solo el presidente de la República. Yo presenté junto a otros diputados un proyecto de ley para que la ciudadanía pueda obligar a que se discuta un proyecto de ley. Ejemplo, está lleno. Hace 3 o 4 años se presentó un proyecto de ley para rebajar las dietas parlamentarias. Lo presentaron los que eran los diputados del Frente Amplio en esa época. Todavía no se discute. Todavía no se discute, porque las urgencias del Ejecutivo o de algunos parlamentarios no van de la mano con las urgencias ciudadanas. La ciudadanía a veces tiene grandes necesidades que se legislen ciertos temas, pero eso no le interesa a la élite política. Eso falta para que haya democracia real, mucho más consulta, mucho más involucramiento de la ciudadanía, mucho más desconcentración del poder político, mucho más descentralización administrativa del país, es decir, llevar la toma de decisiones a la ciudadanía. ¿Y qué pasa con la ciudadanía? Porque efectivamente lo que se ha hecho durante estos 27 años muchas veces es quitarle educación a la ciudadanía. No tenemos educación cívica, había intención de sacar filosofía. Hay una serie de cuestiones ahí que la democracia además está en deuda con las nuevas generaciones, donde tampoco se les enseña para qué sirve un congreso, cómo se forma una ley, etcétera. Y el resultado de eso
es que las nuevas generaciones no participan de los procesos electorales, no participan con su voto, porque efectivamente sienten que su voto no importa, cuenta poco. Creo que están equivocados. Creo que hay una tremenda fuerza que tiene una generación completa que no está participando, que si utilizara ese voto podría efectivamente cambiar las cosas. No es que uno sepa ciencia cierta cómo van a votar, pero podrían influir fuertemente. Pero la falta de educación cívica, la falta de comprensión de lo que significa tener o no tener democracia, la falta de... Hoy día alguien me escribía a propósito de todo lo que ha pasado con el Museo de la Memoria y todo esto, qué importante sería tener clases de Derecho Humano en los colegios. Y me pareció súper razonable y me decía, diputado, ¿usted puede ver si es posible presentar un proyecto de ley para que sea obligatoria las clases de Derecho Humano? Yo tomé nota porque me parece que es muy interesante pensar en nuevas miradas de la educación, que incorpore la educación cívica. ¿Para qué un congreso? ¿Qué se hace de la presidencia? La gente no sabe lo que hace el congreso, por ejemplo. Te dice, bueno, hacen las leyes. Sí, pero el Congreso también fiscaliza los otros poderes del Estado. Por eso hemos presentado una acusación constitucional contra 3 jueces. El Congreso también representa a la ciudadanía de una determinada zona geográfica. Bueno, son labores que se conocen muy poco. Tomás, cuando me hablas de derechos humanos, ¿tienes la misma posición de Gabriel Boric? De que hay que tener una mirada amplia, la crítica debe ser de China, Venezuela, Nicaragua... ¿Y también lo que ocurrió en Chile? ¿Cuál es tu postura? No comparto ni el momento, ni la forma, ni el fondo de lo que dijo Gabriel Boric. ¿Piensas que le dio agüita a la derecha? No me cabe ninguna duda que era el momento menos oportuno. Si vamos a conversar el tema, discutámoslo bien, reflexionémoslo. Pero además no me gustan las iniciativas tan individuales. Yo creo que es mucho más interesante tener una reflexión como Frente Amplio respecto de cuál es la visión que tenemos con respecto a los derechos humanos. Nosotros, por lo pronto, como Partido Humanista, estamos en este momento trabajando en un documento que lo vamos a aportar al Frente Amplio. Nosotros creemos mucho más en lo colectivo. Y me da la impresión que el resto de las fuerzas del Frente Amplio y el movimiento autonomista también. Creo que hay una visión de que es mejor lo colectivo que lo individual. Y Gabriel sabe que pienso así, lo mismo respecto a su participación en las comisiones. Yo respeto las decisiones que toman otros, pero no las comparto. Yo creo que es mucho más interesante cuando como conjunto tú haces una reflexión, haces un análisis y tomas una decisión. Ahora bien, respecto al tema de derechos humanos, yo creo que un análisis profundo no debe ser casuístico. Es decir, tienes que estudiar el tema de los derechos humanos, hacer una reflexión y una propuesta respecto de qué significa su defensa, su promoción permanente, y no tomar un país según más bien cuestiones de política interna, que es lo que yo veo en todas las declaraciones de un sector u otro, en relación a los derechos humanos acá. Uno menciona a Cuba, el otro menciona no sé qué a Brasil, al otro no le gusta Nicaragua, al otro no le gusta Palestina y al otro no le gusta Israel. Pero acá hay una situación general. Desde el punto de vista del humanismo, por ejemplo, los derechos humanos se están violando en todo el planeta. Del momento que tú no garantizas derechos fundamentales, estás violando los derechos humanos. El mismo día que se hablaba de este tema, en Arabia Saudita decapitaron a un activista. Nadie lo mencionó. No, Arabia Saudita no se menciona. China, la derecha no lo toca. ¿Por qué? Bueno, porque resulta que los negocios son muy buenos y es muy importante. Entonces, bueno, ¿entonces qué? ¿Ahí ya hay una justificación? No, discutamos el tema mucho más a fondo y no nos dediquemos a escarbar en un país u otro según las particularidades de cada uno y los intereses de cada uno. Guillermo Tellier del Partido Comunista puso en duda incluso que Boric fuera de izquierda. ¿A ti te parece llegar a ese punto? No comparto esa declaración de Guillermo Tellier, se lo mencioné así también ayer. Yo creo que Gabriel Boric es un hombre de izquierda, es un hombre que ha demostrado con creces y no tiene que estar dando pruebas de blancura en absoluto. Él y su movimiento autonomista y el Frente Amplio como conjunto son un movimiento que estamos claramente alineados en una posición de izquierda con distintas vertientes, con distintas corrientes. El Frente Amplio efectivamente tiene corrientes marxistas, corrientes socialistas, corrientes ecologistas, corrientes feministas, corrientes liberales y corrientes humanistas. Es muy diverso y lo que hemos hecho es ponernos de acuerdo en un proyecto común a partir de estas diversidades, cosa que no es fácil, pero que hemos podido hacer. ¿Han convivido mejor o peor de lo que pensabas? Hemos convivido mejor de lo que a veces aparece en los medios. En los medios aparece el escándalo. Ya los periodistas somos responsables. No son responsables. Y además, creo que puedo excluir a este medio. Muy bien. Pero en la prensa, sobre todo en la prensa diaria,
hay una tendencia al morbo, así para decirlo directamente, al morbo. Fulanito se peleó con sutanita que le dijo que no sé qué, parece, a mí me han estado llamando 20 veces por escarbando pequeñas cosas que me parece que no son las más relevantes, y no me preguntan del salario mínimo y no me preguntan de la acusación constitucional. No es que quiero poner pregunta acá, no, estoy diciendo lo que pasa en los medios, sobre todo en los diarios. Están en el cuento de la filtración, ahí anda la tercera, muy dada a estar filtrando, y lamentablemente hay tontos útiles que se prestan para eso, lo cual es bastante lamentable porque no puedes hacer una buena política. Por lo tanto, hay consenso, y esos consensos tú dices que están llevando bien la coalición. Mira, el Frente Amplio es bastante nuevo, tiene corta vida, tiene 20 diputados desde hace 5 meses, no ha sido una tarea fácil, obviamente para la gran mayoría ha sido entrar a un ámbito complejo, curioso, lleno de vericuetos, lleno de cosas raras. Yo diría que al comienzo hubo mucha ansiedad de cada uno de estar presentando cosas, de estar saliendo en los medios, etcétera, pero con el tiempo cada uno ha descubierto que tiene mucha pega en sus comisiones, estamos repartidas en las 25 comisiones del Congreso, cada uno ha descubierto que hay espacio para presentar proyectos de ley, oficios, indicaciones, comisiones investigadoras, comisiones mixtas, hay mucho trabajo, y mucho trabajo territorial también. Entonces yo diría que cada uno se ha ido aquietando, tranquilizando en esa pugna, y cada uno se ha ido dedicando más a su trabajo. En general, yo creo que estamos trabajando bien. Al mismo tiempo, siento que hay mucho por hacer. Por ejemplo, tendríamos que ser capaces, y una tarea pendiente, de definir prioridades como Frente Amplio para el proyecto legislativo de este año. Todavía estamos cada uno con su proyecto de ley. Yo he presentado 4, el otro ha presentado 3, el otro todavía no. Creo que tendríamos que buscar cuáles son ciertos temas emblemáticos, fundamentales para nosotros, y poner la fuerza ahí. Como por ejemplo, el caso de la eutanasia que presentó a partir de una iniciativa de Vlado Mirosevic. Bueno, ahí hay un tema importante. O ayer, que presentamos el proyecto de aborto libre, de despenalización del aborto. Ahí estamos en torno a un proyecto que convergemos todos. Y yo creo que esos son puntos importantes, son puntos que marcan la convergencia. Creo que tendríamos que avanzar en uno que anule la ley de pesca, en uno que cambie profundamente el sistema previsional chileno, que son temas que están en nuestro programa y sobre los que deberíamos abocarnos más. ¿Y qué pasa con la Constitución del 80? La Constitución del 80, como bien sabe, yo la tiré a la basura en mi campaña presidencial del año 99 ya, y después el 2005 la volvimos a tirar porque seguía vigente. Yo creo que la habían tirado ya el 89, Pero como candidato presidencial fuimos los primeros que hicimos ese gesto, y sigo creyendo que una constitución profundamente antidemocrática, una constitución mala, y que nosotros tenemos que seguir empujando para tener una asamblea constituyente que genere una nueva constitución. Y ese, por ejemplo, también es un tema que ha quedado bastante apagado, rezagado, desperfilado. Ahí claramente hay un tema pendiente, porque además cuando estás en el Congreso te vas enfrentando todo el día con la Constitución. Mira, en mi caso, yo estoy en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. Y para uno es bastante contradictorio, ¿no es cierto?, tener que estar estudiando y basándote en la Constitución para varias cosas. Acabamos de presentar esta acusación constitucional que te decía, basándonos en preceptos que están en la Constitución, aunque hay que decir que forman parte normal de la Constitución en todo el mundo. La tuviste que sacar de la basura para... Hubo que sacarla, desempolvarla un poco. No, lamentablemente para algunos todavía está demasiado limpiecita, brillante. Le cambiaron la firma, acuérdate. En un momento creyeron que iba a ser una nueva constitución por el solo hecho de pasar la firma de Pinochet a Lago. Sí, ya no se sabe si era Ricardo Pinochet, Augusto Lago, cómo era la cosa, quedó todo mezclado. Yo creo que necesitamos una constitución democrática, generada por iniciativa popular y por una asamblea constituyente. Con esa constitución, como decía, están acusando a 3 jueces, a 3 ministros de corte, ¿no es cierto? Sí. Por casos concretos, la libertad de 7 detenidos condenados de Punta Peuco. El tema es, Urrutia de alguna manera dijo algo, jueces de izquierda. ¿Ah? Está bien, puede ser que no sean de izquierda, pero han tenido una trayectoria, especialmente 2 de ellos, más vinculada a investigar los casos de violación de los derechos humanos. ¿Te hace un poco de ruido esas declaraciones, más allá que al principio dijiste que a Urrutia no había que considerarlo? De verdad, muy de verdad, dicho así de frente, no me hace ni un ruido. La verdad, lo que diga Urrutia, mira, Urrutia me lo topo toda la semana en reunión de comité. Está bien, pero eso... no, es que quiero decirte, lo que él diga o no diga, en primer lugar no le creo nada. Cuando él dice yo voy a votar y toda la UDI va a votar, no es verdad. Primera cuestión, no es verdad. Segundo, nosotros presentamos la acusación constitucional porque creemos tener fundamentos jurídicos
fundamentos políticos y fundamentos éticos. Y esos tres aspectos, más allá de lo que diga él o lo que diga otro, o que el ministro Larraín también ha dicho que aquí los jueces son de izquierda y que hay que netearlos. Todo ese tipo de declaraciones no tiene nada que ver con lo que nosotros pensamos. Y efectivamente hay jueces, entre los que están siendo acusados, que han tenido en el pasado algunas conductas de condena de las violaciones de derechos humanos y de defensa y de impedir la impunidad. Es verdad, y desde ese punto de vista uno dice, bueno, si fuera por mirar a la persona del juez, capaz que uno diga, oiga, pero ¿cómo? Si en el pasado ha actuado bien. Lo que pasa es que nosotros creemos que en este caso específico se produce una falta grave, porque en 7 casos, está bien, son en los mismos días, pero en 7 casos ellos faltan a su deber. Ellos no toman en cuenta los tratados internacionales que han sido firmados por Chile y que por lo tanto forman parte de las obligaciones legales que tienen que tener los jueces. Desde ese punto de vista decimos que hay un notable abandono de deberes. Notable abandono de deberes, es decir, no es que fallaron en que llegaron tarde, en que se comieron un sándwich en la sesión, no, es un notable abandono de deberes porque no están cumpliendo con una cuestión fundamental que está establecida en la ley. La persona que ha cometido delitos de lesa humanidad, genocidas, ¿no es cierto?, puede tener libertad condicional. Eso está establecido en el Estatuto de Roma, pero tiene que cumplir condiciones especiales para eso. No es lo mismo que un crimen común. Tiene que mostrar arrepentimiento a través del tiempo. En estos casos no hay absolutamente ni un gesto, ni una señal de arrepentimiento. Segundo lugar, tiene que haber alguna colaboración eficaz en el tiempo. No hay absolutamente nada. Es más, tienes algunos que habían entrado a la cárcel en enero y salen ahora. Es decir, ni siquiera han cumplido la mitad de la pena, nada, en absoluto. Entonces, la verdad es que creemos que es muy grave. Y por responsabilidad, para que Chile no aparezca incumpliendo justamente el compromiso que ha firmado, creemos que es muy importante esta acusación. Pero el otro punto es que efectivamente van a salir estos 3 jueces, si es que llega a prosperar la acusación constitucional, y le van a dar la facultad a Piñera que te nombre otros 3 jueces que van a tener que ser aprobados por el Senado, pero que pueden tener unas características. ¿Eso no le está molestando a los que...? De verdad no hicimos ese cálculo. Es una cuestión de principio, yo lo entiendo. De verdad no hicimos ese cálculo, pero hagámoslo ahora. Sí. Hagámoslo ahora. No lo hicimos para la acusación, dejo claro. Pero de esos 3 jueces, el caso de Valderrama, la verdad es que no entraría en esa ecuación. De los otros 2 jueces, uno va a cumplir la edad, el límite Dolmetsch, un par de años. Creo que a fin del próximo, mediado del próximo año. Y el otro 1 o 2 años después. Por lo tanto, de todas maneras, es Sebastián Piñera, el presidente Piñera, el que le va a tocar hacer los cambios. Entonces, hicieron el cálculo. No, lo estoy haciendo yo ahora. Por supuesto que cada uno sabe, son cuestiones que sabemos. Quiero decirte que no incidió, para ser bien preciso, que no incidió en la decisión de si acusar o no acusar. Pero además pasa lo siguiente, y no es que me guste, pero los nombramientos de jueces de la Suprema son bastante acordados políticamente por el duopolio. Sí, lo considero pésimo, inadecuado, pero no es que él va a nombrar al que se le da la gana, ellos tienen sus cuoteos, tal como hacen en varias otras cosas, en Televisión Nacional, en el Consejo Nacional de Televisión y así siguiendo. Creo que es muy inadecuado y creo que hay que cambiarlo, pero no lo están cambiando. Por lo tanto, no creo que cambie gravemente los equilibrios que se dan al interior de la Corte Suprema. Salvo que en este año van a estar ellos, los 2 por lo menos, un tiempo más. Ahora, hay un elemento ahí también que hay que considerar. Uno, los abogados integrantes, y otro que por lo menos como sistema judicial debieran tomarse decisiones como esta, que son doctrinarias, cuando está el pleno en la Corte Suprema, no con reemplazantes que es un poco lo que está ocurriendo últimamente, ¿no? Yo reconozco que no soy abogado, pero esta figura de los abogados integrantes no termina de convencerme, sobre todo en casos tan emblemáticos, en casos tan significativos. Creo que acá es fundamental que sean jueces de la Corte Suprema. Los abogados integrantes no pueden ser acusados, además. Tú acá puedes acusar solamente a los jueces. La acusación constitucional no existe para los abogados integrantes. Entonces, la verdad es que, dicho un buen chileno, pasan piola, porque en definitiva pueden votar como se les da la gana y no hay nada que hacer al respecto. Yo creo que es fundamental repensar todo el funcionamiento y la organización misma y en los nombramientos de la Corte Suprema. Lo mismo que pasa hoy día en el Ministerio Público. Yo creo que son instituciones que requieren cierta reflexión, cierta revisión. Nosotros estamos haciendo en este momento un trabajo muy profundo con un equipo multidisciplinario y muy amplio respecto al Ministerio Público, que también ya cumplió una cantidad de años
importante que te permita hacer una evaluación y decir, bueno, ¿qué estuvo bien y qué requiere ya hacer ciertas reformas? Y que es ahí donde radica también el tema de la solución de los derechos humanos. ¿Es posible más verdad, más reparación y más justicia? ¿O topamos techo ya? No, yo creo que es posible. Yo creo que es posible. En primer lugar, creo que es necesario. Creo que es muy importante. Y no por una mirada de pasado. No solo por una mirada de pasado. Yo creo que los familiares y las víctimas es sumamente importante atender a su demanda. Pero acá hay una cuestión fundamental de futuro. Acá hay algo que tiene que ver con cómo tú generas señales y condiciones para que nunca más. Es decir, cómo das una señal clara a las nuevas generaciones de que la impunidad no es aceptable, no es aceptada. Cómo das señales a quienes violaron los derechos humanos, a las instituciones que estuvieron involucradas, Fuerzas Armadas, cómplices pasivos y no tan pasivos, cómplices activos civiles, que efectivamente no se tolera, no es posible, no es aceptable tener violación a los derechos humanos y permanecer en la impunidad. Yo creo que es muy importante seguir avanzando y creo que es una tarea que no concluye jamás. Por lo demás, soy de los que creo, como te decía antes, que los derechos humanos se siguen violando de múltiples otras maneras. Hoy día a los pueblos originarios, al pueblo mapuche, se les violan los derechos humanos, qué duda cabe. Hoy día a los niños se les viola el derecho humano, están en el Sename y resulta que se mueren. Estamos ahora mismo, ¿no es cierto?, con una nueva investigación sobre una situación bastante escandalosa en la que eventualmente puede haber estado involucrada la exministra Javiera Blanco. Hoy día parte del Consejo de Defensa del Estado. Entonces, se violan los derechos humanos. Está el caso de Macarena Valdés, que es un crimen que... Exactamente. Entonces, esto no ha sido bien investigado, no ha sido bien investigado. Esto se repite. En realidad, suena fuerte decirlo, pero hoy día en Chile se siguen violando los derechos humanos. En democracia han habido personas desaparecidas, en democracia han habido una cantidad importantísima de jóvenes, particularmente mapuches, que han sido asesinados. Todavía existe una justicia militar que de algún modo termina lamentablemente protegiendo a militares o carabineros cuando han estado involucrados en situaciones de este tipo, que más bien actúa como protección que como una justicia que realmente garantice, ¿no es cierto?, una investigación sin sesgo alguno de protección. ¿Se requiere un museo de la democracia? Me gustó lo que dijo alguien, la democracia se vive, no se pone en museos. Y yo coincido plenamente con eso. Se requiere un museo de la memoria. El que plantea un museo de la democracia no está entendiendo cómo son las cosas. ¿Qué muestras de la democracia? Para tener un museo de la democracia, tu única posibilidad sería mostrar los quiebres de esa democracia. Bueno, ok, si querés mostrarlo, expliquemos, mostremos lo que significó el golpe militar, en todos sus detalles. Yo creo que está bastante bien expresado eso en el Museo de la Memoria. Lo veo lamentablemente como un intento de, vuelve la misma palabra, de netear, de equilibrar, y lamentablemente incluso más allá, y esto es puede ser bastante complejo, incluso de quitarle recursos al Museo de la Memoria, a los sitios de la memoria, que no es solo el museo que conocemos, y empezar a tratar de mantener, financiar a un museo de esto de la democracia, que básicamente es un intento de la derecha de explicar este famoso contexto. No hay contexto alguno para la violación de los derechos humanos. Nada los justifica. Esto lo ha dicho hoy día mucha gente. A mí me alegra incluso que lo ha dicho gente que es incluso del mundo de la derecha. El caso de Daniel Platowski me parece que ha sido notable, pero son muchos otros que hoy día han manifestado con toda claridad. En los museos del Holocausto no se habla del contexto. Mire, resulta que lo que pasa es que hubo alguna gente que habló mal de la Alemania, entonces, bueno, se hacía necesario. No hay contexto que explique o justifique una violación de derechos humanos. De ninguna manera, no existe. Tomás, hay una de las prioridades del gobierno es la agenda pro crecimiento. Dentro de ese marco se dio a conocer esto que ha llamado el gobierno la modernización tributaria y los 13 puntos. ¿Qué te pareció el anuncio del presidente? Bueno, eso de proyecto. Eso, modernización tributaria, uno siempre se le despierta le salta una pequeña sospecha que hay detrás. A mí me preocupa mucho que en el proyecto del gobierno que ha terminado presentando su reforma a la rápida, último minuto, haya el intento una vez más de favorecer con rebajas tributarias a los sectores más poderosos económicamente del país. Hay algunos cálculos que ya hablan de que puede llegar a ser $1.000 millones menos lo que se recaude. Ellos dicen que no, pero bueno,
Siempre ellos han dicho que no y siempre han buscado proteger sus intentos de rebajar los impuestos a los grandes grupos económicos. Hemos visto también las condonaciones impresionantes que se han hecho desde impuestos internos a las grandes empresas, ¿no es cierto?, que no es de ninguna manera el mismo tratamiento que se hace hacia las pymes. Yo creo que el país necesita crecimiento, sin duda, pero mucho más importante que el solo mirar al crecimiento es mirar quién crece y a dónde va el fruto de ese crecimiento. En Chile estamos hoy día en una pésima situación en términos de distribución del ingreso. No somos el peor del planeta, pero estamos entre los peores. Y dado el nivel que tenemos dentro de la OCDE, es absolutamente injustificable que sigamos teniendo una estructura político-económico-social que genera tal disparidad como la que tenemos hoy día en Chile. En Chile tenemos a Angola y tenemos a un par de minutos, a 20 minutos, ¿no es cierto?, Alemania, Suecia o Noruega. Pero no más de 20 minutos, es cosa de ir por Vespucio, a llegar hasta algunas comunas para encontrarse con diferencias que son brutales, abismales, que son tremendamente violentas. Entonces, yo echo de menos nuevamente por parte del gobierno una agenda no solo pro crecimiento, sino que una agenda pro distribución. Cuando uno ve la propuesta que hacen en salario mínimo, se da cuenta cuán lejos están de eso. La Fundación Sol, en un trabajo bastante responsable, ha determinado que un salario mínimo que permita salir de la pobreza son 421.000 pesos aproximadamente. El gobierno ofrece como gran cosa llegar a los 300.000 pesos. En otras palabras, ¿qué está diciendo el gobierno? Está diciendo, mire, usted, aunque trabaje toda su vida, jamás va a salir de la pobreza. Bueno, eso es profundamente violento. Eso es profundamente violento. Nosotros hemos presentado un proyecto alternativo como Frente Amplio, que por cierto no fue escuchado por el gobierno, que permitía en un plazo razonable, no estábamos buscando ningún populismo a corto plazo, en 6 años alcanzar en valor presente esa meta de 421.000 pesos. Ni una recepción por parte del gobierno. Entonces le creo bastante poco a su agenda en términos de que mejore las condiciones de vida de millones de personas que hoy día no tienen ni siquiera para salir de la pobreza. Y respecto a otros puntos de este proyecto de reforma, por ejemplo, el defensor de los contribuyentes o implementar un impuesto a Spotify o a Netflix, ¿estás de acuerdo? Yo creo que efectivamente las empresas que transan por vías digitales como Spotify, Netflix, Airbnb y algunas otras, sí, creo que tienen que tributar. Creo que se aprovechan de las legislaciones de distintos países para, en definitiva, evadir impuestos en cantidades no menores. Así que es un punto que me parece importante. Por eso te digo que nosotros estamos disponibles para estudiar el proyecto y no para hacer un portazo ni cerrar toda posibilidad de diálogo. No, hay temas que es importante y hay temas sobre los que hay que avanzar. Pero ojo, hay que ver que ese avance no signifique dejar a ciertos sectores más favorecidos. Yo creo que hoy día dentro del mundo empresarial hay que poner la mirada fuertemente en las pymes. Entonces cuando me dicen el defensor del contribuyente, sí, pero ¿de qué contribuyente? ¿Vamos a poner la mirada realmente en el millón de MIPYMES o vamos a poner la mirada en las 12.000, 15.000 o 60.000, no sé, grandes empresas del país que en definitiva tienen bastante bien cómo defenderse, porque se manejan con los mejores abogados de este país? Entonces, si me dicen la defensa va a estar puesta hacia el microempresario, el pequeño empresario, me parece importante. Pero te digo, la mejor defensa que puede tener el micro y pequeño empresario es tener acceso a crédito, es tener acceso a capacitación, es tener acceso a asociatividad. Esas 3 cuestiones hoy día están tremendamente debilitadas y hacen que cada uno se las tenga que rascar solo sin tener ninguna capacidad de trabajo en conjunto con otros. Tomás, fuiste ya 2 veces candidato presidencial. Sí. Eres uno de los que tiene más de 35 años un poco más en el Frente Amplio. ¿Va a haber una tercera? No tengo la menor idea. Por el momento estoy a 5 meses de haber asumido como diputado. Lo encuentro una tarea interesante, fascinante, a veces difícil, se trabaja mucho. En ese sentido sí he cambiado una opinión. Yo antes los pelaba bastante diciendo, bueno, no trabajan nada. Se trabaja mucho si es que uno quiere dedicarse al tema. Entre lo que se hace en el Parlamento mismo y sobre todo lo que se hace en el distrito. Mi distrito es enorme, desde Peñalolén, desde departamental hasta Camino Piandino por Lo Barnechea. Más de 1 millón de habitantes, 700.000 electores. Es tremendo, hay mucho que hacer. Hay más de 1.000 organizaciones de distinto tipo en el distrito. Entonces yo por un momento tengo mucho que hacer ahí.
tema de otras campañas. Me han preguntado lo mismo también, bueno, ¿y vas a ir a la reelección de diputado? ¿Vas a ir a senador? ¿Vas a ir a esto o lo otro? No lo sé. Por ahora me estoy concentrando totalmente. Estamos trabajando con un muy buen equipo, un equipo muy abierto, muy amplio. Estamos trabajando con las otras organizaciones del Frente Amplio, con organizaciones sociales, así que faltan hay 3 años y cómo, 7 meses. ¿Y cómo están las relaciones con la ex nueva mayoría? ¿Han permeado mucho más de lo que se pensaba? Pensando en las municipales especialmente. En el Congreso se da un vínculo y eso uno también ha ido entendiendo que es un vínculo necesario, porque cuando tú vas presentando proyectos de ley, bueno, por la misma forma los proyectos de ley que se discuten en distintas comisiones requiere el apoyo también de gente en forma transversal. Entonces se da ese diálogo, pero es un diálogo que en nuestro caso por lo menos está circunscrito a las cuestiones legislativas, a proyectos de ley, a cuestiones de fiscalización, a cuestiones que tienen que ver con presentar oficio a las autoridades. Más allá de eso no hemos conversado. Creo personalmente, en todo caso, que de cara a las elecciones municipales va a haber que abrir un diálogo y vamos a tener que ver. Abrir un diálogo no significa dar por garantizado que vamos a ir juntos. Abrir un diálogo puede significar, ok, no vamos juntos, o bien vamos en un proyecto que significa omisión en distintos lugares. Lo que es claro, y esto es un dato de la causa, que no significa ni siquiera una decisión, es que en la medida que nosotros vayamos separados, la derecha se queda con 11 de las 15 futuras gobernaciones y se queda con la inmensa mayoría de las alcaldías de este país, sobre todo de las grandes alcaldías de la ciudad de este país. Entonces es un tema que hay que reflexionar, que hay que darle vuelta. Y eso automáticamente le da la elección presidencial del año siguiente. Y eso le da la elección, con gran facilidad por lo menos le da la elección presidencial. Pero insisto, no es un tema que hayamos debatido, de verdad, y si no, no tendría ningún problema en decirlo. No es un tema que todavía incluso hayamos debatido al interior del Frente Amplio. Hemos estado incluso en un debate previo. Si es importante tener una ley que genere segunda vuelta en las elecciones de alcalde. Nosotros creemos que sí, nosotros creemos que es bueno que el alcalde se elija con una mayoría ciudadana, pero ni siquiera está presentado ese proyecto de ley. Entonces, hay muchos pasos previos. Ok, Tomás, te agradecemos mucho que nos hayas acompañado acá en Lo Justo y Necesario. A ti, a ustedes y al periodista, muchas gracias. Y a ustedes los invitamos para que nos sigan en YouTube y nos veremos dentro de muy poco con otro interesante entrevistado como fue el diputado del Partido Humanista Tomás Hirsch. Muchas gracias.